En las últimas 3 décadas que han pasado desde el colapso de la Unión Soviética, importante acontecimiento histórico que también puso fin a la Guerra Fría, Estados Unidos ha estado cometiendo una serie de errores estratégicos globales que, aunque no lo crean, han estado debilitando su poder e influencia en el mundo entero. Como sabemos, después de la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos siguió tratando de mantener un orden mundial que se basara principalmente en su dominio global, en todo el sentido de la frase, y que además le permitiera desarrollarse y prosperar sin impactos globales significativos, y lo que es más importante, inesperados. En ese sentido, el analista Zoran Meter, que escribe para el portal croata geopolitica.news, ha mencionado en un interesante artículo los 4 principales errores estratégicos de Estados Unidos desde que acabó la Guerra Fría, y sus razonamientos son de verdadero impacto, por lo que se los he querido compartir. El primer y principal error de Estados Unidos, siempre según el criterio del analista Zoran Meter, es que Washington no logró normalizar las relaciones con Rusia como heredera del colapsado Imperio Soviético. No porque Estados Unidos no pudiera y ni porque Rusia no quisiera, sino porque Estados Unidos no quería hacerlo hasta que Rusia no se sometiera y se inclinara de rodillas al dominio mundial estadounidense. Al mismo tiempo, resalta el experto, no tiene sentido ocultar el hecho de que había fuerzas bastante influyentes en Washington que, intoxicadas por la victoria de la Guerra Fría, intentaron desintegrar a Rusia, un nuevo país multiétnico con variadas religiones y aunque territorialmente más pequeño que la Unión Soviética, aún así era lo suficientemente grande para seguir siendo el país más inmenso del planeta. Fuerzas políticas en Washington intentaron dividir a Rusia en muchos pequeños estados que fuesen fáciles de administrar e influir desde el exterior. La mayor preocupación para Estados Unidos era el arsenal nuclear ruso y el temor de que cayera en las manos equivocadas. Estados Unidos también le preocupaba que el comunismo volviera a Rusia, por lo que en las elecciones de 1996, Estados Unidos apoyó a Boris Yeltsin. Un apoyo abierto de Bill Clinton a su amigo ruso que el Partido Comunista Ruso recibió con total desprecio. Es más, se dice que si no hubiese sido por el apoyo de Estados Unidos a Yeltsin, los comunistas habrían regresado al poder a Rusia en 1996. No obstante, pese a esa armonía que brillaba entre Yeltsin y Clinton, Estados Unidos siguió tratando a Rusia como si fuera la Unión Soviética, un error estratégico que se pudo ver notablemente a inicios de este milenio, cuando Putin ganó las elecciones del 2000 y se quedaría en el Kremlin por 8 años, y meses más tarde George Bush entraba a la Casa Blanca y se quedaría ahí también por 8 años. Sepan que tras los atentados del 11 de septiembre, Putin fue el primer líder mundial en llamar a Bush y ofrecerle su apoyo. Durante los primeros años tuvieron grandes encuentros donde el presidente ruso tenía grandes expectativas para limar asperezas con el país al que se enfrentó durante más de 50 años en la Guerra Fría. Pero con el tiempo, George Bush empezó a sacar a Estados Unidos de importantes acuerdos sobre armas nucleares y de misiles balísticos que Estados Unidos mantenía con Rusia desde la era soviética, y que eran pilares importantes para mantener la seguridad global, más que nada en lo referente a una guerra nuclear entre ambas potencias militares. Al mismo tiempo, en el 2004, la OTAN, donde el mandamás es Estados Unidos desde siempre, inicia una nueva oleada de acercamiento a las fronteras rusas, donde se unen países que en el pasado fueron considerados estados satélites de la URSS, como Bulgaria, Eslovaquia o Rumanía. Y también se suman Estonia, Lituania y Letonia, 3 estados bálticos que formaron parte de la Unión Soviética. Entonces, con Bush saliéndose de tratados de armas nucleares y de misiles balísticos que mantenían con Rusia, y con la OTAN expandiéndose y atrayendo a ex aliados rusos, Putin se pone moscas y empieza a darse cuenta que su amigo George Bush simplemente estaba siguiendo la política establecida, valga la redundancia, por el establishment de Estados Unidos. Por lo tanto, subraya el analista, tras el final de la Guerra Fría, Washington probablemente perdió para siempre la oportunidad de llevar a Rusia a las organizaciones políticas, económicas y de seguridad occidentales, es decir, al círculo geopolítico occidental. Y ahora vemos lo que vemos. Como segundo error estratégico, el analista de geopolítica.news recuerda que en 1972 Estados Unidos empezó un acercamiento con China.
movimiento que hizo como parte de su estrategia para separar y enemistar a este país comunista de los soviéticos. Gracias a este acercamiento estadounidense, China finalmente se abre al mundo, y luego con la llegada al poder de Deng Xiaoping se da inicio a una nueva era. Recordemos que en los años 80 en China se impulsa una política de modernización con énfasis en el desarrollo económico, y sin que nos diéramos cuenta, China se convirtió muy rápidamente en una potencia financiera, de inversión e industrial, que ha logrado un avance sin precedentes en la historia. Después de todo, no olvidemos que en los años 90 China era un país económicamente subdesarrollado, pero de un estado regional débil, China se convirtió de repente en una fábrica mundial y luego en un gigante económico y militar de nivel mundial. En resumen, podemos decir que en apenas 3 décadas, China ha subido a tal nivel económico de influencias y militar que ahora mismo es el principal rival para la hegemonía de Estados Unidos. Y la peor noticia para Washington es que no saben qué hacer con China. Como tercer error estratégico, el analista de Geopolítica.news asegura que Estados Unidos hizo mal en dejar tan rápido sus posiciones claves en Oriente Medio, una región que por varias décadas pudo controlar de manera geoestratégica, principalmente en términos energéticos. No olvidemos que hace 50 años Estados Unidos hizo de Arabia Saudita un aliado importante luego de que éste le ayudara a gestar lo que conocemos como petrodólares, que no es otra cosa que una especie de ley no escrita en donde todo el petróleo que se compra y se vende en el mundo deba ser comercializado en dólares estadounidenses. Pero bueno, eso ya lo he contado con lujos de detalles en otros videos. Lo importante es recordar cómo Estados Unidos realmente tenía controlada esta región hasta hace no mucho. Y aunque no lo parezca, Oriente Medio es una región importantísima, más allá de sus inacabables recursos energéticos. ¿Cómo Estados Unidos perdió influencias en esta región? Recordemos que con sus respectivos hilos de poder, Estados Unidos bendijo desde la sombra en el 2010 lo que se conoce como Primavera Árabe, una serie de manifestaciones populares en el mundo árabe. Y con ello, Estados Unidos abrió la caja de Pandora, en el sentido, siempre según el criterio del analista que nombramos hoy, de que a partir de entonces Estados Unidos le dio a otras potencias mundiales la oportunidad de entrar en esta región y empezar a luchar con Estados Unidos por influencias geopolíticas. En Oriente Medio de repente descubrieron que hay más líderes fuertes aparte de Estados Unidos en el mundo. Rusia aprovechó la situación para entrar como mediador político y militar, y China lo hizo como potencia económica y financiera. Una jugada que Rusia y China hicieron en las narices de Estados Unidos. Por ejemplo, la guerra civil en Siria, orquestada por Estados Unidos en su intento por derrocar a Bashar al-Assad, permitió a Rusia regresar militarmente a esta región de Oriente Medio, que fue una región clave para la política exterior durante la época zarista y lo siguió siendo después bajo los líderes de la Unión Soviética. Y si Rusia entró como salvador de Bashar al-Assad en materia militar y tuvo un acercamiento diplomático con varias monarquías musulmanas, China entró de puntillas con la excusa de inversión y comercio, pero luego campó a sus anchas hasta la cocina. Y ay, cómo les ha ido bien a los chinos. Y Rusia no se puede quejar, pues ha ganado grandes amigos en esta región, para malestar de los Estados Unidos de América. Como cuarto error estratégico, el analista de Geopolítica.news dice que debido a la política mundial neoliberal que Washington ha estado siguiendo activamente durante las últimas 3 décadas, los aliados europeos de repente se dieron cuenta que hay vida más allá que velar por los intereses estadounidenses. Aunque ahora, en medio de la invasión rusa, hayan vuelto a ser obedientes a las recomendaciones de Washington, que suenan más a exigencias. Pero si quitamos este conflicto y nos vamos a hace unos años, la última década quizás, veremos que en el viejo continente comenzaron a mostrar algo de independencia en economía y política exterior. Por ejemplo, la Unión Europea ha sentado una base sólida para la cooperación económica con Irán, que ha sido objeto de duras sanciones por parte de Estados Unidos. Los europeos también abrieron sus puertas de par en par a China, que metieron sus productos Made in China hasta la cocina europea. Y por último, no debemos olvidar que en los últimos años los europeos habían construido relaciones estables con Rusia, y no solo en el sector energético.
Antes de las recientes sanciones contra Rusia, eran pocas las grandes empresas y marcas europeas que no estuvieran plantadas en el gran mercado ruso. Estas marcas no solo vendían sus productos allí, sino que muchos también los producían en Rusia. Algo que se debía a que una de las políticas de Putin fue dejar claro a las multinacionales extranjeras que Rusia estaba dispuesta a abrirles su mercado siempre y cuando invirtieran dentro del país, dieran empleo a la gente y pagaran sus respectivos impuestos. Era una política de ganar-ganar. Pero ahora muchas empresas occidentales están saliendo de Rusia, sacando sus inversiones y dejando a muchos rusos sin empleos. Y si bien eso crea problemas al Kremlin, lo cierto es que estas empresas occidentales están perdiendo un exquisito mercado y le dan luz verde a empresas chinas, indias o turcas para que ganen lo que ellos ya no están dispuestos a ganar por temor a que el tío Sam los termine sancionando. Porque hay algo que debe quedar claro, no es que muchas empresas occidentales se van de Rusia porque así se los dicta su conciencia, pues todos sabemos que los grandes negocios ven primero el dinero, al tiempo que la moralidad y la ética muchas veces no entran en su ecuación. Entiendan que las empresas occidentales se van de Rusia o paralizaron de momento sus negocios por temor a que desde Washington les digan: bueno señores, deben pagar una multa por hacer caso omiso de las sanciones contra Rusia, o en el peor de los casos Estados Unidos puede ponerles trabas o cerrarles las puertas en Estados Unidos, que es un mercado 100 veces más sabroso que el ruso. Entonces estas empresas se preguntan: ¿qué duele menos, perder el mercado ruso o el estadounidense? Y ya con lo dicho, estimados amigos, ya tienen su respuesta. Pero como decía, Rusia no perderá, ganarán los chinos, indios y turcos, que ya trabajan duro para suplir el mercado que dejan los que se van. Y otro punto es que muchas empresas occidentales no se han ido de Rusia, solo han cerrado temporalmente a la espera de que todo se solucione y volver a abrir sus negocios. En resumen, estimados amigos, estos 4 errores estratégicos estadounidenses sacudieron el orden mundial existente. Un orden mundial liderado por Estados Unidos desde hace 80 años, al tiempo que debilitaron su posición de influencia alrededor de todo el mundo. Basta con ver cómo Rusia y China se han hecho fuertes en las últimas 2 décadas y de cómo el accionar de Washington obligó a estas 2 potencias a ayudarse y complementarse con su poder militar y el económico. Mientras que otros grandes jugadores como la India, Turquía o el mundo árabe han estado tomando políticas independientes que no precisamente van de la mano con los objetivos de Washington. Ahora a Estados Unidos le quedan 2 opciones: o aceptan la realidad y acceden a una transición a la multipolaridad, o desatan una batalla geopolítica por retomar su hegemonía. Y a estas alturas todo parece indicar que Estados Unidos eligió luchar por salvaguardar su hegemonía y está luchando con 2 rivales geopolíticos clave, Rusia y China. Y aquí hay un punto paradójico que roza lo absurdo. Estados Unidos está buscando aliarse con China para terminar de hundir a Rusia y amenaza a Xi Jinping con sanciones si China continúa apoyando a Rusia. En ese sentido, vale recordar las palabras de una presentadora de televisión china, quien dijo que el acercamiento de Biden a Xi Jinping suena algo como: China, ayúdennos ahora a derrotar a sus amigos rusos para que luego podamos concentrarnos en la lucha contra ustedes. Esta superanalogía muestra la realidad en apenas pocas palabras, porque si Rusia se hunde, Estados Unidos irá a una batalla larga y tendida para hundir a China. Pero en China saben que Rusia es la única que les puede proporcionar una seguridad geoestratégica importantísima. Porque sin Rusia, China estaría simplemente rodeada de países extremadamente poco fiables para ella. Además, Rusia es la única fuente fiable de energía para China en caso de que en un futuro Occidente la bloquee. Por eso no es de interés de China que Rusia caiga. Además, los chinos saben perfectamente cómo funciona la política exterior estadounidense y ven con desconfianza las propuestas de Washington. Por eso es muy difícil imaginar que Pekín acceda a un trato con Washington en detrimento de los intereses nacionales rusos, que a la larga también afectarán los intereses nacionales chinos. Esto, estimados amigos, es geopolítica pura y dura.
Es necesario recordar que tras la invasión rusa de Ucrania, Estados Unidos aprovechó al máximo la oportunidad para intentar aislar a Rusia del mundo y hacer que su economía se desplome. Es más, era la excusa perfecta que estaban esperando para sacar su artillería económica más pesada y de paso, sin decir una sola palabra, demostrar a Europa quién es el que aún toma las decisiones clave en el mundo para el interés de Washington, incluso si todo esto le cuesta muy caro a Europa. Al mismo tiempo, Estados Unidos decidió acercarse a su principal rival, China, sin la cual, según los estadounidenses, Rusia no podrá resistir en el futuro. No obstante, eso de bloquear a los ciudadanos rusos para que no puedan usar sus tarjetas bancarias Visa y Mastercard fuera de Rusia, eso de prohibir que deportistas rusos participen en encuentros deportivos internacionales, que en el caso del tenis y el ajedrez es como que en un mundial de fútbol dejen afuera a Brasil, Argentina o Alemania por cuestiones políticas, cuando todos sabemos que el deporte y la política no van de la mano. Eso de prohibir la cultura y el arte rusos alrededor del mundo, eso de prohibir los clásicos literarios como Tolstoy y Dostoyevsky y los musicales como de Tchaikovsky, eso de despedir a directores de orquesta o de teatro rusos en centros culturales europeos y en otras partes del mundo, todo esto y más solo ha logrado que muchos rusos que nunca amaron a Putin de repente empezaran a cuestionar más el accionar de Occidente, que con sus sanciones y bloqueos causan más daño en la población que en la cúpula política del Kremlin. Esa es la realidad. Porque el objetivo histórico de la política de sanciones estadounidenses es sacar del poder a los políticos que gobiernan en X país. Pero la historia ha demostrado que ocurre exactamente lo contrario. Los políticos se quedan por más tiempo en el poder, a la vez que los que verdaderamente sufren las sanciones y bloqueos son las personas comunes y corrientes como ustedes o como yo, y no los políticos, oligarcas y multimillonarios. Es por eso que las sanciones muchas veces son calificadas de inhumanas, porque no afectan a sus verdaderos objetivos, sino a los más inocentes y vulnerables. En ese sentido, el analista Zoran Meter, que recuerdo, escribe para el portal croata geopolítica.news, no sabe qué esperar del actual conflicto entre Rusia y Ucrania. Si una victoria táctica de Estados Unidos sobre Rusia o por el contrario una derrota estratégica. Lo segundo, lo de la derrota estratégica, no está descartado, pues Estados Unidos puede perder el control sobre procesos globales clave. Tengamos en cuenta que los que verdaderamente critican el accionar de Rusia son solo Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Australia, porque de ahí el resto del mundo parece haber tomado una postura neutral. Por nombrar algunos, recordemos a China y la India, que ya con eso hablamos de más del 33% de la población mundial. Turquía se frota las manos porque en los próximos meses todos los rusos que disfrutaban sus vacaciones de verano en Europa no les quedará más remedio que visitar las playas de la vecina Turquía. Además, Turquía tiene marcas de ropa, comida y produce tecnología que pueden suplantar a las empresas occidentales. Brasil, Argentina y México se mantienen neutrales, casi todo Oriente Medio igual, casi toda África igual y casi toda Asia igual se mantiene neutral. Ni no solo eso, sino que muchos de estos países están dispuestos a seguir comercializando con Rusia, ya no en dólares o euros, sino en sus monedas nacionales. Como contábamos en otro video, Arabia Saudita y China discuten si mandar al carajo a los petrodólares y comercializar en yuanes, lo que sería un duro golpe para la moneda estadounidense. Y es que desde Occidente relatan que toda la comunidad internacional apoya la política estadounidense. Pero como desde China recuerdan, la comunidad internacional es mucho más grande que el territorio que ocupan los aliados estadounidenses. Y hasta se mofaron en un mapa de cómo Estados Unidos ve a lo que ellos llaman la comunidad internacional. Aunque los medios de comunicación occidentales digan que Rusia está acabada, lo cierto es que aún no se sabe quién saldrá victorioso. Puede que el tiempo les dé la razón, pero puede pasar todo lo contrario. Además, en todo este asunto salta a la vista un dato de impacto. Todo parece indicar que China podría sacar grandes beneficios pase lo que pase. Cuando el actual conflicto entre Rusia y Ucrania acabe, quedará claro si Rusia cae y queda plagada de problemas sociales y económicos o por el contrario, sale fuerte y competitiva.
Y eso, estimados amigos, eso es justamente lo que determinará en gran medida el futuro de nuestro planeta. Si bien Estados Unidos y Europa proporcionan alrededor del 50% del PIB mundial, lo cierto es que solo representan menos de 1.000 millones de personas, mientras que solo China, la India y Rusia representan 3.000 millones de personas, y juntas ocupan áreas geográficas vastas, cruciales y estratégicas. Después de esta guerra, nada será igual, estimados amigos, pase lo que pase, gane quien gane. Pese a todo, muchos analistas sostienen que todo parece indicar que Estados Unidos seguirá cumpliendo su papel hegemónico, pero quizás solo en Norteamérica y Europa. Ya el tiempo lo dirá.